Wall Street es una famosa calle del distrito financiero de Nueva York. Alberga las más importantes instituciones financieras, la Bolsa de Valores de Nueva York y la Reserva Federal, el cual es el equivalente al Banco Central de cualquier país. ¿Sabías que en Caracas también estuvimos a punto de tener un eje financiero muy similar? ¿Alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes en Venezuela? Si las decisiones económicas y financieras hubieran tomado otro rumbo. ¿Cómo sería el país hoy en día? En este video exploraremos lo que pudo haber sido un distrito financiero ejemplar. Y fue aquí, entre las avenidas Urdaneta y Andrés Bello, el sitio donde casi se logra este sueño, donde la situación económica y financiera de Venezuela pudo haber sido muy distinta. Acompáñame en este viaje de nostalgia y reflexión. Para eso tenemos que retroceder a los años 50, época donde había un enorme flujo de petróleo y dinero. Apoyado en un presupuesto floreciente, el presidente Marcos Pérez Jiménez impulsó una política de grandes obras que incluyeron puentes, autopistas, viviendas y modernas torres para las oficinas del gobierno. Más allá de las críticas legítimas que se le pueden hacer en materia de derechos humanos y democracia, Pérez Jiménez fue un excelente gerente de obras, pues en el año de 1952 se termina de construir y se inaugura la avenida Andrés Bello, arteria vial que une San Bernardino con la Florida. Y el 29 de noviembre de 1953 se inaugura y pone en servicio los 2 kilómetros de la avenida Urdaneta, en 120 días. Los cronistas caraqueños hacen notar que los lotes que quedaron libres luego de las demoliciones se fueron levantando nuevos edificios casi simultáneamente. Afirman que luego de 6 meses de la fecha de la inauguración, el 30% de los solares vacíos ya contaba con edificaciones que hacen honor a la arquitectura venezolana. Ya con Caracas unida desde el este hasta el oeste por las avenidas Andrés Bello, Urdaneta y Avenida Sucre, llegamos al 14 de septiembre de 1973, donde se inaugura el nuevo edificio del Banco Central de Venezuela, obra del arquitecto Tomás Sanabria y del ingeniero Enrique Pardo, concebido como centro financiero, Consejo de Economía Nacional, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Banco. El edificio tuvo una mención en la Bienal de Arquitectura de Colombia como modelo de renovación urbana. Todo este nuevo aire de modernidad que a pasos agigantados se construye en la capital muestra otro de sus frutos en 1978, cuando concluye la construcción y se inaugura el Centro Financiero Latino, ubicado en la avenida Urdaneta, entre las avenidas Fuerzas Armadas y la avenida Norte 9. Durante su auge, estas avenidas albergaban numerosas instituciones financieras de renombre, atrayendo inversionistas y clientes de todo el país. En el año de 1983 se produce la construcción de la Torre Mercantil, proyecto que originalmente se conoció como Torre de David. Sin embargo, durante su construcción fue vendida al Banco Mercantil, la cual la ocupa como su sede principal aún en estos días. Unos años después, en 1990, comienza a planificarse y construirse un nuevo complejo mucho más grande y diverso, justo al lado de la Torre Mercantil. Se trata del Centro Confinanzas, un complejo de edificios que contaba con una enorme torre de oficinas, un hotel y un amplio estacionamiento. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué todo ese esfuerzo no se concretó en un eje financiero estable y sólido? ¿Qué nos sucedió? ¿Qué nos pasó? Es algo difícil de resumir. Para entenderlo hay que nuevamente volver atrás, pues es una serie de eventos lamentablemente desafortunados, decisiones equivocadas, lo que llevó a que todo ese esfuerzo y dedicación que hubo en décadas pasadas terminara siendo simplemente una añoranza de lo que pudo ser. El día Viernes Negro en Venezuela se refiere al día viernes 18 de febrero de 1983, cuando el bolívar sufrió una abrupta suspensión de la venta del dólar estadounidense durante 10 días. Derivada de políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, que incluyeron posteriormente el establecimiento de un control de cambio, imponiendo una restricción a la salida de divisas y que fueron severamente objetadas por el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual. Desde entonces, la devaluación constante del bolívar, complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado régimen de cambio diferencial, que tuvo grandes casos de corrupción durante el gobierno de Jaime Lucinchi, hicieron desaparecer la estabilidad de la moneda venezolana. El Caracazo fue una serie de protestas y disturbios que tuvieron lugar en Venezuela en febrero de 1989. Estos eventos fueron desencadenados por el anuncio del gobierno de Carlos Andrés Pérez de implementar medidas económicas neoliberales, como la eliminación de subsidios a los alimentos y el aumento de los precios del transporte público. Las protestas comenzaron en la ciudad de Caracas y se extendieron a otras partes del país, resultando en violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Se estima que cientos e incluso miles de personas murieron durante el Caracazo, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de controversia. El Caracazo marcó un punto de inflexión en la historia política de Venezuela,
ya que evidenció la profunda desigualdad social y la insatisfacción popular con el gobierno. Ya con estos acontecimientos en la década de los 80 se empezaba a alejar la visión de un distrito financiero. Ahora solo existe un país inestable, incierto y sin rumbo, y como si no hubiese sido suficiente, la nueva década venía cargada con acontecimientos que sacudieron los cimientos del otrora país próspero de Sudamérica. El 4 de febrero de 1992, un golpe de Estado en Venezuela, autodenominado Operación Zamora, fue ejecutado por un grupo de militares contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. La rebelión estalló en Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay. El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Entre los oficiales rebeldes que comandaban esta maniobra se encontraban principalmente 5 tenientes coroneles del ejército, los cuales son Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirino, Jesús Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. Un segundo intento de golpe de Estado se llevó a cabo el 27 de noviembre del mismo año contra el todavía presidente Carlos Andrés Pérez, apenas 9 meses después del primer intento. En esta ocasión, en el intento de golpe participaron civiles y militares. Ya no hablamos de un distrito financiero. Hoy el venezolano solo quiere tener estabilidad económica. Ya no hay nuevas torres para los grandes bancos. Hoy el venezolano desea que le alcance el salario para cubrir sus necesidades básicas. Ya ese país que despuntaba como líder en Latinoamérica no existe. ¿Volverá a reverdecer Venezuela? La respuesta está en ti. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va.